Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos a esta noche de domingo, noche de celebración y de aniversario. Gracias a todos ustedes que llegan una vez más a conectarse a este tiempo del 8º aniversario de la Iglesia Volviendo al Padre. Estamos agradecidos con ustedes, agradecidos con Dios, porque han sido 7 noches de transformación, de palabra, de restauración y de edificación para nuestras vidas. Y bueno, creemos que Dios nos ha dado aún más de lo que esperábamos en esta celebración de los 8 años. Esperamos de todo corazón que usted pueda seguir disponiendo su corazón y estar apercibido de todo lo que Dios ha preparado con nosotros y para la noche de mañana, que de hecho nos acercamos a la culminación de este evento tan especial. Gracias de verdad a todos los que se conectan y les recordamos también que nos pueden encontrar a través de la plataforma de YouTube como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Si tal vez se ha perdido una de las enseñanzas de estos días, usted a través de la plataforma puede encontrarnos, compartir estas enseñanzas y que puedan ser muchos más los que puedan ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Noche tras noche también hemos contado un poco acerca del cambio y la transformación de lo que ha vivido nuestra iglesia durante estos años y queremos contarles un poco acerca de lo que fue el año 2019. Iniciamos el año con una palabra de parte de Dios y fue Dios de nuevos comienzos. Y sin duda fue un nuevo comienzo para nosotros como iglesia. Algo de lo que más nos marcó en ese año 2019 fue ver el cambio, la transformación de la locación de nuestra iglesia. Gracias a Dios pudimos hacer algunas modificaciones en el piso, en el techo de nuestra congregación y pudimos disfrutar de ese cambio tan lindo que tuvo nuestra iglesia y que bueno, eso nos ha permitido a nosotros estar gozosos y alegres de lo que Él logró en ese año 2019. También tuvimos el privilegio y la oportunidad de contar con pastores invitados como el pastor Oscar Calderón y la pastora Claudia, quienes estuvieron compartiendo con nosotros un seminario de 3 días acerca de las finanzas. Cómo es el manejo de las finanzas, cómo administrar mejor nuestro dinero y bueno, también vimos cómo muchas familias pudieron restaurar sus finanzas a través de este seminario. Pudimos también disfrutar del seminario Mujeres que Transforman, diferentes pastoras invitadas que nos estuvieron acompañando y edificando a través de sus vidas. Sin duda fue un año de nuevos retos, de nuevos comienzos. Dimos inicios a nuestros 2 cultos dominicales en 2 horarios diferentes, gracias a que, bueno, veíamos como un solo culto quizá no daba abasto para todas las personas que podían llegar y Dios nos permitió aperturar un segundo horario. Bueno, creo que fueron muchísimas cosas que ocurrieron en ese año 2019 y nosotros queremos que ustedes puedan revivir esos momentos tan especiales a través de este video. Usted y yo entendamos que Dios obra de maneras sobrenaturales. Dios no siempre operará de la misma manera. Y hay gente que está esperando que el milagro le ocurra de una forma y no pasará así. Dios obrará de formas que usted no puede comprender ni entender. Y yo estoy con mi mentalidad abierta para que Dios haga un milagro como Él quiera, usando a quien quiera, la herramienta que sea. Si es un palo, si es un río, si es una piedra, si son unos huesos, a mí no me importa. Lo que me importa es que Dios lo haga.
duda un año de muchos cambios, de transformación, de nuevas cosas. Y estamos agradecidos con Dios porque sabemos que Él respaldó cada una de las experiencias que pudimos disfrutar en ese 2019. Yo les quiero dejar con el pastor Gustavo Ordóñez, que nos va a hacer la introducción al siguiente pastor invitado de la noche. Pastor Gustavo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a Sol y muchas gracias a todos los que están a esta hora conectados a través de Facebook. Gracias a Dios, está la iglesia en casa número 198. Estamos ya a 2 de completar 200 noches en vivo a través de nuestro canal de Facebook. Y hoy estamos celebrando el 8º aniversario de la iglesia cristiana Volviendo al Padre. Cada noche hemos tenido un invitado especial porque este año de pandemia hemos tenido como nunca antes una celebración de 8 días. 8 días por cada año y un pastor y un hombre de Dios invitado cada noche. El día lunes 28 comenzamos, el 28 de septiembre, con el pastor Edwin Giraldo. Estuvo transmitiendo una preciosa palabra. El martes estuvo Anderson Díaz, también con una poderosa enseñanza desde aquí de Cali. El miércoles estuvo el pastor Juan Frías desde República Dominicana. El día miércoles con un tema sobre las raíces hebreas y todo lo que simboliza o significa el número 8. El jueves desde Uruguay estuvo el pastor Olegario Carrasco, también con una tremenda enseñanza. El viernes estuvo mi pastor Pablo Troches, estuvo enseñándonos desde una construcción, una enseñanza muy didáctica, hizo desde una construcción. Ayer sábado estuvo el pastor Oscar Calderón desde Bogotá, desde la iglesia Tierra Deseable, también con una poderosa palabra. Hablé con él anoche y su esposa también nos envió un fuerte abrazo, un fuerte saludo, la pastora Claudia Calderón. Esta noche estará con nosotros desde el precioso país desde Costa Rica el pastor Yamil Jiménez Tabás. No solo es un gran hombre de Dios, sino que también es un gran amigo. El pastor Yamil tenemos la oportunidad de conocerlo hace bastantes años ya. Venimos hace unos 20 años sabiendo del pastor, luego nos conectamos con él. Un hombre que en su momento, cuando lo conocimos, nos inspiró y nos sigue inspirando. Es un hombre que de verdad nos identificamos mucho con la forma de ver el evangelio. Es un hombre que de verdad nos ha enseñado mucho. Y en esta hora está con nosotros el pastor Yamil Jiménez, que queremos saludar, a su esposa Andrea. Un fuerte abrazo para Andrea allá en Costa Rica, un país precioso que antes de la pandemia tuvimos la oportunidad con mi esposa y con mi hijo de conocer. Hermoso lugar, y precisamente estuvimos allá donde el pastor Yamil. Nos atendieron súper bien, excelente, hermosísimo lugar, la gente bellísima. Y quiero enviar un saludo a todos los hermanos del Centro Victoria, precisamente donde el pastor Yamil es pastor hace 40 años ya. Así que le damos gracias a Dios, 41, imagínense, muchísimos años pastoreando una congregación. Esta noche prepárese, traiga su Biblia. Hoy tenemos una poderosa enseñanza de la palabra de Dios con un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que tiene mucha sabiduría de parte de Dios y que siempre está dispuesto a enseñar la sana doctrina. Recuerdo que cuando lo comencé a tratar hace muchos años atrás, estábamos en un centro comercial, entró a una librería y me regaló un libro. Normalmente uno espera que te regalen un libro cristiano. Me regaló un libro que hablaba de la vida de Alejandro Magno, un gran conquistador que alrededor de los 32 años ya no tenía que conquistar. Y para mí eso fue muy importante. Un hombre que de verdad, el pastor Yamil, es un hombre que conoce muchísimo de historia, de muchos temas. Y esta noche sé que nos va a dar una poderosa palabra. Así que prepárate. Bienvenidos todos ustedes a la iglesia en casa, hoy celebrando. Esta mañana estuvimos haciendo el culto virtual a través del canal de YouTube y estuvimos también haciendo el culto presencial. Hicimos 2 reuniones, una virtual y una presencial. Así que gracias al Señor seguimos extendiendo la palabra de Dios a través de los medios
de comunicación a través de las redes sociales y hoy queda esta enseñanza que sé que nos va a ministrar muchísimo. Pastor Yamil, bienvenido y para nosotros es un gran honor tenerte aquí en el 8º aniversario de la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. A todos ustedes también conéctese, comparta el link con sus contactos y recuerde que estamos en celebración 8 años de gracia, favor y misericordia sobre la Iglesia Volviendo al Padre. Bendiciones a todos. Hola hermanas y hermanos, qué bueno poder llegar hasta ustedes. Vamos a ver, como dice la canción, con el corazón partido. Por un lado, muy alegre de poderme comunicar, celebrar, saludarlos en este festejo tan hermoso que ustedes están teniendo del 8º aniversario de la Iglesia Volviendo al Padre. Súper agradecido con su pastor Gustavo Ordóñez, con Marcelita, con Yamarco, saludos Yamarco, Diego, de toda esa gente linda que a través de los años Dios nos ha ido pues poniendo en contacto y nos ha enseñado a respetar y amar de una forma muy sincera y de una forma muy profunda. Darle gracias al Señor, darle gracias a sus pastores por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes este día tan especial. Y digo que con el corazón partido, porque a la par de esta alegría y de este gozo, pues aquí estoy con Andrea, con mi esposa, con Marlon, que es el hermano que nos ayuda con las grabaciones, comentando precisamente lo maravilloso que es su país, lo maravilloso que es su ciudad, la calidez de la gente, lo sabroso de la comida, lo bueno de los tinticos y echándoles de menos también, esperando que muy pronto podamos pasar de este tipo de contactos virtuales y tecnológicos a lo que Dios nos llamó, que es al contacto personal, al apretón de manos, al abrazo, al beso, al saludo, al cariño que Dios ha puesto en nuestros corazones. Qué bonito saber que ya llevan 8 años en esta carrera. Creo que yo sé lo que se siente. Nosotros tenemos ya más de 40 también de haber empezado a servirle al Señor y de estar en la misma congregación. Y uno a veces siente como que es mentira que ha pasado tanto tiempo. Pero así es Dios. Y en 8 años hay de todo, hay lágrimas, hay risas, ha habido siembras, ha habido cosechas, retos, dificultades. Pero cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que aún en los momentos más difíciles y más oscuros, la presencia del Señor estaba ahí para sostenernos y para sacarnos adelante. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, que la mano de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes y que muy pronto este paréntesis, que ya se nos va haciendo largo, pase y podamos recuperar la normalidad, podamos recuperar la capacidad de alabar a Dios y adorarlo como congregación, de juntarnos, de compartir, de salir a jugar, a caminar, a comer, a hacer todas esas cosas tan lindas a las que estamos acostumbrados y que Dios en su favor, en su misericordia, pues nos ha permitido hacer. De nuestra parte, aquí en San Isidro de Pérez Celedón, en el sur de Costa Rica, ya empezamos también nuestras reuniones presenciales. Tenemos 2 semanas de haber iniciado y lento, la gente, pues todavía tenemos muchas personas con temor, con pánico, segmentos de la población que son muy vulnerables y que les estamos recomendando no venir, como los adultos mayores, como los niños pequeños, tratando de obedecer al máximo las normas de las autoridades sanitarias, pero ya sentíamos la comezón esta, la impaciencia de juntarnos personalmente. Muy bien, yo sé que es un momento de fiesta, de regocijo, pero también, hombre, en las fiestas hay comida, en las fiestas debe haber alimento. Y el alimento básico para nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesús, pues siempre ha sido, es y será la palabra de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. El formato no se presta como para hacer una predicación o para hacer una cosa muy emotiva, pero sí quisiera que reflexionáramos, que sacaran sus Biblias, por favor, darles ahí unos segunditos, mientras usted busca su Biblia, si tiene un lápiz, si tiene un esfero ahí a mano, para que podamos tomar algunas notas y sembrar algunas ideas que creemos y esperamos que el Espíritu de Dios puede usar esto que vamos a compartir con ustedes para animarnos, para desafiarnos, para empoderarnos
para que nos atrevamos a ser la clase de hombres y mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. La clase de hombres y mujeres que Cristo pagó un precio altísimo para que usted y yo lleguemos a ser. Quiero invitarlos entonces para que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Es Gálatas capítulo 3. Es una iglesia que Pablo amó mucho y con la que peleó mucho, con la que tuvo algunos disgustos. Curiosamente en la vida, a veces los disgustos más fuertes los tenemos con las personas que más amamos, precisamente porque los amamos. Y Pablo con esta iglesia tenía una relación muy, muy, muy especial. Eran hermanos que él había ganado para Cristo, era gente que él había discipulado. Y luego que Pablo sale y continúa sus giras misioneras, llegan otro tipo de predicadores, otro tipo de misioneros, probablemente bien intencionados, que venían de Jerusalén, que venían de las zonas judías, entran a las comunidades que Pablo había establecido y empiezan a enseñarles. Como no está Pablo, empiezan a enseñar, y lo que enseñan se parece mucho al Evangelio. Se parece mucho al Evangelio que Pablo había predicado, pero no es el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado porque cuando oímos a alguien con una Biblia o predicando sermones o vemos un rótulo que dice Iglesia Cristiana y a veces escuchamos, sí, suena bonito, suena convincente, suena parecido, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque parecido no significa igual, no significa idéntico. Entonces, ¿qué es lo que predicaban estos maestros? Bueno, decían a la gente, sí, todo eso que Pablo enseña de Jesús, de que Jesús es el Mesías, de que murió por nuestros pecados, eso es cierto, es verdad. Y ya los hermanos respiraban tranquilos y decían, este es de los nuestros. Pero luego estos maestros continuaban diciéndoles, pero es que a Pablito se le olvidó algo. Aparte de entregarse a Jesús, uno tiene que seguir guardando la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés le transmitió al pueblo de Israel. Hay que seguir guardando el sábado, hay que circuncidarse, hay que guardar las fiestas, hay que abstenerse de ciertas comidas, porque si no, Cristo solo no es suficiente para darnos la salvación. Este era básicamente el mensaje. Eso es lo que se conoce, como el mensaje legalista. Legalista en el sentido de que a hombres y mujeres que ya habían sido libertados y redimidos por Cristo Jesús, se les quería hacer retroceder doctrinalmente, retroceder en su experiencia cristiana para volver a engancharse a toda la normativa de la ley judía. Y no crea que estamos hablando aquí de los 10 mandamientos. En la época de Jesús se dice que los mandatos del judaísmo ya andaban como por 630. Los judíos quieren ser un pueblo santo, apartado, diferente, consagrado para Dios. Y como si no les bastaran los 10 mandamientos, pues empezaron a añadirle otras. Lo que se llamaba la Torá. La Torá o la ley, Torá en realidad lo que significa es como el vallado, una cerca alrededor de los 10 mandamientos. Todavía en nuestros días persiste ese concepto erróneo. Tenemos muchos hermanos lindos, buenos pastores, hombres y mujeres de Dios, que quieren santificarse y quieren que su iglesia viva en santidad y quieren ser personas consagradas y quieren agradar a Dios. Entonces estas personas empiezan a inventar, a poner mandamientos, a poner una cerca alrededor de la Biblia y a poner mandamientos que ni siquiera están en las Escrituras. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba recién convertido, a mí nunca me gustó el cine, nunca, ni cuando no conocí a Cristo. Pero empecé a escuchar que en las iglesias predicaban que ir al cine era pecado. Y yo no entendía por qué. No porque yo quisiera ir, porque la verdad, una vez cada 5 o 10 años puede que vaya. Es más, debo tener más de 10 años de no ir a un cine. Quizá mucho más que eso. Entonces no es que a mí me interesaba particularmente. Lo que me interesaba era saber cuál era el argumento bíblico por el cual era prohibido ir al cine. Un día hablando con una persona ahí, salió el tema a colación. Esta persona era bien estricta, bien radical, bien legalista. Y tenía mandamientos para todo. Entonces yo le pregunté que por qué el tema del cine. Me dice, porque la Biblia lo prohíbe. Hasta donde yo conocía, el cine lo había inventado unos hermanos Lumière en Francia. Y eso fue hace poco más de 100 años. Y la Biblia se dejó de escribir hace 2000. Y le digo, ¿pero cómo lo prohíbe? Sí, claro. Dice la Biblia, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¡Ah, caramba! Entonces de pronto esta persona sale
y da una interpretación a su gusto, a su modo, y resulta que la silla de escarnecedores de que habla el salmista es sentarse en una silla, en una butaca, en un cine donde se sentó quizá un pecador o una pecadora antes. Y yo le pregunté a esta persona, ¿y cómo hace usted cuando sube a un bus, por ejemplo, a un autobús? ¿Quién le garantiza que en el asiento donde usted se está colocando, toda la gente que ha viajado desde que se inauguró la línea, todos eran creyentes, consagrados y santos, que no había escarnecedores? Obviamente este tipo de personas no tienen respuesta para eso. Pero hoy en día nuestras iglesias están muy vulnerables a esto. Suena muy parecido el mensaje, te hablan de Cristo, te hablan de la sangre de Jesús, te hablan de la Biblia, te hablan de salvación, pero después cada concilio, cada organización, cada denominación, cada iglesia empieza a crear una serie de normas de si se pueden pintar el cabello, si no se lo pueden pintar, si la mujer puede usar pantalones, si no puede usar, si el hombre tiene que vestir solo con camisa de manga larga o si es mundano o carnal andar con camisa de manga corta, y al final la gente se hace un lío. Y termina algo tan hermoso como el mensaje del Evangelio, algo que liberta, algo que transforma al ser humano, se termina en una religión más, en una religión triste, amargada, aburrida, que se encarga de amargar y aburrir y entristecer al resto de las personas. Y por eso mucha gente no quiere convertirse, porque la imagen que tienen del creyente evangélico es una imagen... de hecho lo dicen, yo no voy a una iglesia cristiana porque a los cristianos no los dejan fumar, no los dejan tomar, no los dejan bailar, no los dejan esto, no los dejan... Lo único que conocen ellos es de lo que no hacemos. Pero el mundo todavía no sabe lo que sí hacemos. El mundo no ha visto el lado positivo de la iglesia. El mundo no ha escuchado todavía, o gran parte de este mundo no ha escuchado el mensaje liberador, el mensaje completo de Cristo Jesús. Es que el Evangelio no gira alrededor de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, el Evangelio gira alrededor de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces Pablo escribe esta carta suya a los Gálatas, que es un monumento de doctrina que todo creyente debería leerla varias veces y ojalá muchas y conocerla al dedillo. Escribe para corregir a sus discípulos, para corregir a esos hijos espirituales suyos, con dolor, a veces con enojo. De hecho hay un pasaje donde Pablo les dice Gálatas estúpidos. Y no se asuste, pero sí les dice. En realidad les dice Gálatas insensatos, que es la traducción educada. Pero lo que está diciendo Gálatas estúpidos, ¿quién los engañó? Está desesperado. Dice, ustedes por los que yo tuve dolores de parto. Pablo siente que él ha parido a esta iglesia. Dice, y todavía los estoy teniendo. Es una iglesia que él ama mucho y que le ha dado muchos dolores de cabeza, porque es una iglesia muy permeable a los falsos maestros, muy permeable a las doctrinas extrañas. No les basta con el Evangelio, y es que probablemente no han comprendido verdaderamente el Evangelio. Entonces, en el versículo 28 de Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego. Es que interesante, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo empieza diciendo, ya no hay judío ni griego. Hay unas barreras aquí. Está la barrera racial, la barrera religiosa, judíos o griegos. Está la barrera social, esclavos o libres. Está la barrera de género, varones o mujeres. Yo no sé si usted sabía esto, pero todos los judíos ortodoxos rezaban y rezan, aún los ortodoxos, todos los días una oración de acción de gracias, que dice más o menos así. Dice, Dios, creador de los mundos, dueño del universo, te doy gracias, porque no nací ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Y esto se rezaba ya en la época de Pablo y de Jesús. Note la oración, te doy gracias porque no nací ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Eran tres cosas despreciables para estos maestros: ser mujer, ser gentil o ser esclavo. Y note que Pablo entra de una vez con los botines por delante, atacando esta manera de pensar. El versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego. O sea, esa primera distinción está abolida delante de Dios. La sangre de Cristo le da acceso al trono de la gracia a los judíos, a los griegos, a los chinos, a los negros, a los indígenas, a los esquimales, a los pigmeos del África. No hay ninguna distinción.
racial. Y luego dice, ni esclavo ni libre. A través de la sangre de Jesús se puede salvar el gamín de la calle, y hay muchos, gracias a Dios, en las iglesias, como se puede salvar el presidente de la República. Y no hay otro camino. La misma sangre que limpia de sus pecados a una persona que no sabe leer ni escribir es la que limpia a un catedrático universitario. Las barreras sociales no existen para Dios. No hay acepción de personas. Por eso en la iglesia tampoco deberíamos hacerla. Y en tercer lugar, no hay varón ni mujer. Las mujeres judías tenían que quedarse fuera de la sinagoga, en un patio fuera del templo. No podían ingresar, no tenían acceso ni siquiera a los ritos de la religión judía. Pero en el cristianismo la mujer tiene el mismo derecho de presentarse ante el trono de la gracia que cualquier varón, que el pastor de la iglesia o que cualquier otro hombre. Entonces el mensaje del Evangelio es un mensaje inclusivo. En el buen sentido de la palabra, es un mensaje que se le ofrece a todas las personas, ricos y pobres, varones o mujeres, judíos o gentiles. ¿Y cuál es el resultado de recibir ese mensaje? ¿Cuál es el resultado de aceptar esa buena noticia? De que Cristo murió por todos y por todas, buenos y malos, sabios e ignorantes, feos y guapos, viejos y jóvenes. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer dice, amén, yo quiero eso, yo quiero ser parte de esta bendición, yo quiero entrar a esta nueva dimensión espiritual, quiero entregarle mi vida a Jesús? No es meramente un cambio de religión, no es que antes iba a aquella ermita o aquella capilla o aquella catedral y ahora vengo a este templo. No. Cambiar de sitio de reunión no te va a cambiar la vida. Lo que se necesita es aceptar este mensaje de salvación. ¿Y qué ocurre cuando la persona lo acepta? Dice el versículo 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este es un tema que a mí me encanta, me fascina, y quisiera poder dedicar horas, pero no tenemos tanto tiempo, no se asusten. Porque yo creo que esta es la parte del Evangelio que la iglesia hoy, 2000 años después de los Gálatas, todavía no hemos comprendido. Vamos a leerlo otra vez. Gálatas 3:29, si tiene con qué anotar, anótelo ahí, márquelo en su Biblia. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo. Dice, si vosotros sois de Cristo. Vamos a ver, esa es la condición, si vosotros sois de Cristo. Ahora, ¿es usted de Cristo? ¿Tiene un pacto con Dios? ¿Reconoció ya su necesidad espiritual? ¿Le pidió perdón a Dios? ¿Le entregó su vida a Cristo? ¿Aceptó el señorío de Jesús sobre su vida? Bueno, si ya lo hizo, lo felicito. Si no lo ha hecho, este es un buen momento. Yo no le estoy preguntando si llegó ayer a la congregación o llegó hace 8 años. Eso no es mi punto. Usted puede tener 8 años de estar ahí, pero si nunca ha entregado su vida al Señor, si nunca se ha rendido a Cristo, pues no le va a servir de mucho. Recuerde que el requisito que pone Gálatas 3:29 es si vosotros sois de Cristo, si sois propiedad de Jesús, pertenencia del Señor. Si vosotros sois de Cristo, entonces va a ocurrir algo maravilloso, que es, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois. Nos convertimos. En un abrir y cerrar de ojos, nos convertimos en descendientes espirituales de Abraham. ¿Cuál era la descendencia de Abraham básicamente? Bueno, pues los judíos, todos los judíos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Hoy hay un movimiento en la iglesia cristiana, que es un movimiento que mesiánico, donde quieren que los cristianos aprendamos a hablar hebreo y que nos vistamos y que nos tapemos la cabeza para orar y queremos imitar a los judíos, a ver si se nos pegan algunas de las bendiciones de ellos. En las iglesias se habla de danza hebrea y quizás los que inventaron esto nunca han visto a ningún hebreo danzar. Nos ponemos unas ropas raras ahí. Pues cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y si se siente cómodo haciéndolo, no importa, hágalo para el Señor. Pero es que si lo está haciendo para parecerse a los judíos, para poder recibir alguna bendición judía, usted no ha entendido todavía nada del mensaje del Evangelio. Ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, entonces nos convertimos en descendientes de Abraham. Yo no tengo que taparme la cabeza
No tengo que ponerme un manto ahí encima para que Dios escuche mis oraciones. No tengo que dejar de decir Jesús y decir Yeshua y dejar de decir Mesías para decir Hamashiach. Dios entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Jesús entiende el castellano a las mil maravillas, y entiende el chino, y entiende todos y cada una de las lenguas que se hablan en este planeta, y entiende hasta las lenguas angélicas. Estos son modas que entran a la iglesia. Hay gente que siente que no están completos en Cristo, como le pasaba a los Gálatas, y que necesitaban algo más. Y entonces viene alguien y les dice, mira, hay que hacer esto o hay que hacer aquella otra para que agradar a Dios, para ser más bíblicos. Y lo que están haciendo más bien es alejarse de la Biblia, es retroceder de la revelación que el Espíritu Santo trajo a través del apóstol Pablo a la iglesia. Nos convertimos en descendientes de Abraham, imagínate. Hay ciertas personas que se obsesionan con el tema de sus antepasados y contratan expertos en genealogía para ver de quién eran bisnietos y tataranietos, y obviamente estos expertos siempre van a encontrar que ya de hace 500 años uno de tus antepasados fue rey o príncipe o marqués o conde o vizconde de algo. Y eso les da un sentido de orgullo, porque hace 300 o 400 o 600 años allá en Europa, mi tatarabuelo era conde de tal cosa. Ni siquiera sabe si eso es cierto, para empezar. Y si fuera cierto, ¿qué? ¿En qué le beneficia? ¿Qué le importa? ¿Qué me importa a mí si hace 10 generaciones mi tatarabuelo era conde o si era un presidiario? Eso no me afecta a mí para nada. Lo que realmente me afecta es entender que si vengo a Cristo Jesús y me entrego a Él, automáticamente Dios me considera descendiente de Abraham. ¿Y qué importancia tiene eso, pastor? ¿Me puede decir usted? Toda la importancia del mundo, amigo. ¿Por qué? Voy a leerle nuevamente ahora completo el versículo 29 de Gálatas 3. Si vosotros sois de Cristo, y ya estamos de acuerdo en que sí lo somos, ciertamente, o sea, ciertamente significa sin lugar a duda, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque en Génesis Dios le hizo una promesa a su siervo, a su amigo Abraham, y le dijo, yo te bendeciré y tú serás bendición. Voy a bendecir tu simiente, voy a bendecir tu descendencia. Ahí está todo el pueblo de Israel, ahí está una nación que han tratado de destruir durante siglos. Los egipcios intentaron destruirlo, los filisteos intentaron destruirlo, los cananeos intentaron, los jerjeseos, los jebuseos, los babilonios, los asirios, los romanos, Adolfo Hitler, la Inquisición, todos los países árabes que lo rodean. Israel es indestructible, son simiente de Abraham y tienen una promesa, Dios los va a bendecir. De todos los premios Nobel del mundo, más de la mitad son judíos. Un país que apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados y la mayor parte de eso es desierto. Un país que no tiene petróleo, es una potencia mundial. Servicio secreto de Israel, el Mossad, es uno de los mejores del mundo. La Fuerza Aérea Israelita es una de las mejores del mundo. El ejército israelita no ha sido derrotado en casi 80 años de existencia que tiene. Llegan a cualquier país del mundo, ponen empresa, ponen negocio y rapidito están prosperados y bendecidos. Ellos están orgullosos de ser hijos, de ser descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque saben que Abraham no era conde, ni vizconde, ni marqués, ni rey, ni príncipe, ni general de un ejército, pero Abraham era amigo de Dios y tenía una promesa de Dios. La promesa de que él iba a ser bendecido y que su descendencia iba a ser bendecida con él. Y ahora imagínate, nosotros, que somos ahí medios mestizos, medios cruzados de indígena con africano, de indígena con español, o de indígena con portugués, que somos una mezcolanza rara, de pronto viene Pablo y nos da esta tremenda noticia. Si somos de Cristo, tenemos una genealogía espiritual también, y la podemos remontar hasta el tronco. Somos ramas injertadas en el tronco del cual fluyen todas las bendiciones, y ese tronco es Abraham. ¿Y cómo Dios nos injerta en ese tronco que es Abraham? Muy fácil. Muy fácil. A través de una rama que se llama Jesús de Nazaret, porque Jesús es descendiente de Abraham. Entonces, al conectarme yo a Cristo, porque cuando me uno a Cristo, soy un espíritu con Él. Al conectarnos a Jesús mediante la conversión, mediante el arrepentimiento, mediante la conversión, al conectarnos con Jesús, automáticamente a nivel espiritual, Dios nos conecta con el antepasado de Jesús, con Abraham, y nos convertimos en herederos, dice Pablo.
herederos según la promesa. La promesa en singular. La que Dios le hizo a Abraham hace ya más de 3000 años. Y Dios es un Dios que no olvida, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que pueden pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Los descendientes de Abraham tienen una bendición especial sobre ellos. Y si quiero expresarme bien, tendría que decir, los descendientes de Abraham tenemos una bendición especial sobre nosotros. Ahora sí, vamos a parar un segundito. Y usted tendría todo el derecho de preguntarse o de preguntarme, bueno, pastor, entonces si yo ya me entregué a Cristo, yo soy descendiente de Abraham, ¿por qué es que entonces nosotros los creyentes tenemos tantos problemas, tenemos tantas luchas? Usted va casi que a cualquier iglesia y el 99% de personas están endeudadas, empezando por los pastores, va a las filas de los hospitales, de las clínicas, y muchísimos de los que están ahí también son creyentes. Los hijos de los creyentes se portan mal, igual que los de los inconversos, hay problemas de familia. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Dónde está la realidad de esta palabra? ¿Dónde está la realidad de esta promesa? Si somos herederos de esas bendiciones de Abraham, ¿por qué no se están manifestando en nuestras vidas? Si se lo ha preguntado o si me lo está preguntando, no tenga temor, no tenga temor. Es que a veces en las iglesias quieren como que no pensemos, como que no cuestionemos. Y si uno le dice, pastor, pero pastor, ¿por qué esto entonces? Yo no lo veo cumplirse ni en mi vida ni en la de nadie aquí en esta congregación. Entonces, pastor, dice, hermano, no sea incrédulo, sino creyente, reprende al espíritu y te deja igual. La pregunta, repito, se las trae. Y es una pregunta que la gente trata de evadir, porque es incómoda. Aquí yo no puedo negarlo, aquí está el texto, aquí está la promesa, aquí está la declaración enfática de Pablo. Ciertamente, dice, sin lugar a dudas, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, pasamos al capítulo 4. Recuerde que en los textos originales, esto era una carta. Uno no escribe las cartas con capítulos y versículos. Usted no le manda, querida esposa, versículo 2, ¿cómo están los niños? Versículo 3, no. Así no escribimos nosotros, escribimos de corrido. Bueno, así escribían Pablo, así escribía Pedro, así escribía Juan y todas las epístolas. Esto de los capítulos y los versículos se incluyó después, vamos a ver, como en el año 1000, por ahí, un monje dividió la Biblia, los libros de la Biblia en capítulos para hacer más fácil la lectura, y por el año 1500 otro monje los dividió los capítulos en versículos todavía para facilitar más que memorizar el texto. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que capítulo 3, 29 y capítulo 4, 1 están de continuo en el original, en los manuscritos. Capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, pero también digo, y aquí viene la explicación, amado, así es que ponga atención, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estos dos textos son clave, Gálatas 4, versículo 1 y versículo 2. Pero también digo, dice Pablo, o sea, así como les estoy enseñando que son descendientes de Abraham, tengo que añadirle esto. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cuál es la razón por que nuestras iglesias no manifiestan este poder de Dios, este poder de la bendición de Abraham operando en las finanzas, operando en el ministerio, operando, impactando las ciudades y cambiándolas? Porque nuestras iglesias están llenas de niños. Y resulta que, vamos a ponerlo de esta forma. Voy a plantear una situación imaginaria. Imagínense que mi padre hubiese sido el hombre más rico de Costa Rica, que tenía flotas de barcos, tenía aviones, tenía gigantescas haciendas, ganado, cafetales, acciones en los bancos, quizá que estara dueño de un par de bancos por ahí, flotillas de autobuses, que manejan un capital gigantesco. Y resulta también que yo soy hijo único. Y que mi padre y mi madre mueren en un accidente cuando yo tenía unos 7 u 8 años de edad. Pero como eran hombres de negocios, como eran personas empresarios, y sabían hacer las cosas bien, entonces obviamente mi padre tenía un testamento hecho. En ese testamento
que se planteó ante un abogado, se protocolizó, se hizo de la forma legal. En ese testamento mi padre me deja a mí como heredero universal de todos sus bienes, como único heredero. Entonces resulta que a los 8 años de edad yo soy dueño de flotas de barcos, soy dueño de aviones, soy dueño de helicópteros, soy dueño de plantaciones gigantescas, tengo 10.000 o 11.000 empleados trabajando en las fábricas y en las empresas para mí, produciéndome dinero todos los días, tengo conductores de autobús trabajando para mí, tengo agricultores, tengo contadores, administradores. Y de pronto, así como mi papá era el hombre más rico del país, en un abrir y cerrar de ojos, tras una muerte, yo me convierto en el niño más rico del país. ¿De qué me sirve eso? Voy a decírselo, de nada. De nada, porque lo mismo en la época del apóstol Pablo, que en nuestra época, resulta que una persona de 8 años no es mayor de edad, entonces no puede actuar legalmente. Y si mi padre no nombró ningún tutor ni ningún curador, el gobierno se va a encargar de nombrarme tutores y curadores. ¿Qué van a hacer esos tutores y curadores? Bueno, como soy menor de edad, tienen que ponerme en una casa bajo el control de una institución que se encarga del bienestar de los niños. El gobierno tiene que nombrar quienes supervisen las finanzas, quienes controlen a mis administradores, quienes decidan dónde se invierte o dónde no se invierte. Imagínate. Yo voy a pasar 10 años, en mi país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, voy a pasar 10 años yendo a la escuela primaria, yendo a la secundaria, exactamente como cualquier hijo de vecino. No va a haber ninguna diferencia entre mi persona y la del hijo del conserje o del misceláneo de la escuela o del colegio. Voy a ir al comedor a comer con los demás niños, voy a llevar el mismo uniforme que ellos llevan. Y la gente que no conoce mi historia nos va a mirar y nos va a ver a todos exactamente iguales. Yo soy inmensamente rico, tengo la capacidad para influir en la vida de miles de personas, puedo despedir a mis 10.000 empleados y arruinar sus familias y contratar 10.000 nuevos que estaban en el paro, que estaban en la miseria, puedo cambiarle la vida para bien o para mal, puedo decidir vender mis bancos. Pero aunque quisiera hacerlo, legalmente no puedo. No tengo la madurez, no tengo la capacidad y no tengo la autoridad legal para hacerlo. Yo creo que esta es la situación de muchos creyentes. Somos herederos de bendiciones, somos herederos de cosas extraordinarias y poderosas, pero no maduramos, no crecemos. Vivimos en un estado de infancia perpetua. Y entonces nos damos cuenta de que las iglesias no tienen el impacto que deberían tener, no tienen los recursos que deberían tener, no tienen el nivel de unción y revelación que deberíamos tener, simplemente porque nos estamos rehusando a crecer. Oiga lo que dice Pablo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea, en nada se distingue, aunque es señor de todo. Así es como Dios nos ve como descendientes de Abraham a través de Jesús, nos ve como herederos, nos ve como señores, dice como señor de todo. Pero en realidad, si tengo 9, 10 u 11 años y quiero comprar un helado, tengo que ir donde mi tutor, donde mi ayo, donde la persona que el gobierno puso a cuidarme y decirle: oye, me das 2.000 pesitos para irme a comprar un helado. Aunque tenga miles de millones en acciones, en bonos, en maquinaria, en fábricas, en plantaciones. No puedo disponer de eso. ¿Cuándo voy a entrar al disfrute de mi herencia? ¿Cuándo voy a entrar al goce de mi herencia? Pues cuando tenga la madurez, cuando crezca, cuando adquiera la mayoría de edad. Dios está esperando que nosotros, que usted, que yo, que su iglesia, entremos a la mayoría de edad, que dejemos de ser tan infantiles, tan inmaduros, que pasemos de ser niños y niñas a ser guerreros de Dios, a ser hombres y mujeres comprometidos con la visión. Yo quisiera tomar unos minutos para compartir con ustedes algo. ¿Cómo sabe uno que un hombre o una mujer o una iglesia están saliendo de la infancia para entrar ya a la edad adulta, al disfrute pleno de la herencia que Cristo Jesús compró para ellos? Bueno,
¿Cómo sabe uno cuando un niño deja de ser niño? ¿Qué caracteriza a los niños? ¿Cuáles son las diferencias entre un niño y una persona adulta, madura, responsable? Bueno, básicamente, repito, podríamos tomar muchas horas para hablar de esto, pero yo no quiero cansarles. Cuando uno es niño, en realidad uno no se preocupa por las necesidades de la casa. Cuando se es niño, uno lo que sabe es que tiene hambre, o que necesita un par de zapatos, o que quiere un juguete. Eso es lo único que uno sabe. Normalmente los niños no saben cuál es el salario de su padre o de su madre. Los niños no saben si las deudas que tiene la familia son mayores que los ingresos. Los niños no saben si estamos a punto de perder la casa porque no podemos pagar la hipoteca. Los niños no tienen la menor preocupación. Tienen hambre, piden comida. Se les rompen los zapatos, piden zapatos nuevos. Necesitan un libro para el colegio, piden el libro, punto. Tenemos muchos creyentes así. Tienen hambre, van a la iglesia, oyen un sermón, luego se desentienden del asunto, vuelven a su casa, pero ellos no se preocupan. No se preocupan si el pastor estará enfermo, si estarán tristes, si estará cansado, si los músicos tendrán algún problema de familia. No se preocupan si hay dinero en la congregación para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar la electricidad, para pagar los salarios. Eso no les cruza por la mente. Pero cuando uno deja de ser niño y empieza a crecer, usted se da cuenta que en la vida todo cuesta, que en la vida hay que hacer sacrificios. Y entonces usted empieza a ver que su papá ya está un poco mayor, que su mamá está un poco agobiada por los años y el trabajo. Y entonces la niñita aquella que de pronto dice, mamá, deja, yo te voy a ayudar en los quehaceres de la casa. O el hijo llega y dice, papá, mira, conseguí trabajo, me gané tanto y quiero sembrar esto aquí en el presupuesto de la familia, toma tanto para que te ayudes. Cuando uno como padre o como madre nota que sus hijos están haciendo eso, usted respira profundo, usted se quita una carga de encima, se da cuenta que está criando hijos responsables y maduros, que ya no son niños ni niñas mimadas, sino que están creciendo. Los niños, cuando son niños, no se preocupan por la reproducción. Eso es lo último que les pasa por la cabeza. Es cuando empiezan a crecer, que empiezan a pensar en hacer una familia, en buscar una pareja, un compañero, en tener hijos, en engendrar hijas, en hacerle frente a la situación. Una iglesia donde los hombres y las mujeres han empezado a crecer. Es una iglesia donde cada miembro se preocupa por la reproducción espiritual, por engendrar hijos e hijas en el Señor, por testificar, por hablarle a otras personas de Cristo Jesús, por traer visitas a la iglesia, por llevarlas y presentárselas. Mira, este es el diácono tal, este es el músico tal, este es mi pastor, esta es mi pastora. Cuando uno es niño, el estudio es como una carga, hay que levantarse temprano, hay que desayunar en carrera, le ponen el uniforme, tienes que ir a la escuela. Cuando uno madura se da cuenta que ya el papá y la mamá no tienen que estar despertándolo para que vaya a la universidad, porque es importante graduarse, obtener un título para poder insertarse en el mercado laboral. Las iglesias que están llenas de niños están llenas de gente que no conoce la Biblia, que no la estudia, que dice que aman a Dios, que dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios y no la han leído nunca. Y el pastor tiene que estar desde el púlpito, que miren, que por favor, que lean, que... Cuando nosotros maduramos nos damos cuenta que los beneficiados con el estudio, con la escuela, con el colegio y la universidad no fueron nuestros padres, sino nosotros. Cuando hemos madurado nos damos cuenta que cuando leo la Biblia y me empapo y me lleno y me alimento con la palabra de Dios, el que va a ser bendecido no es el pastor, sino que voy a ser yo, va a ser mi familia, van a ser mis hijos, va a ser la gente que me rodea. Dios tiene una herencia extraordinaria, tiene una herencia inimaginable guardada para nosotros. Y no se la va a dar a los paganos, no se la va a dar a los impíos, es para sus hijos, es para la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos doctrinas extrañas, no necesitamos más cosas que se parezcan al Evangelio, pero que no son el Evangelio. Lo que necesitamos es simplemente disponernos a crecer, a salir de la infancia perpetua, de la inmadurez eterna, y a decirle al Señor, Señor, aquí estamos. A decirle a nuestros pastores, pastores, aquí estamos, ¿cómo puedo poner el hombro? No tengo dinero para ayudar, pero yo puedo venir a limpiar, puedo limpiar las bancas, puedo hacerme cargo de limpiar los baños. Pastor, yo tengo mi automóvil y vengo solo a la congregación, porque solo yo soy creyente en mi familia. ¿Habrá algún hermano o hermana mayor o enfermo
o con alguna discapacidad que necesite que yo pase por la casa y lo recoja para traerlo a los cultos. Pastor, Dios me bendijo este mes en el negocio o en la empresa. Mire, yo separé esta semilla, quiero sembrarla para la obra. Pastor, la fachada del templo está fea y yo sé que no hay dinero, pero si usted me da permiso, yo hablo con 3 o 4 personas, compramos unos botecitos de pintura y nosotros mismos venimos los sábados en la tarde, los domingos a pintar. Pastor, mire, yo no soy muy bueno hablando en público, a mí nunca me ponga ni siquiera a hacer una lectura bíblica, pero le estoy hablando uno por uno a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Le hablé a 10 y 9 se burlaron de mí, pero mire, aquí traigo que me quiso acompañar hoy, pastor, se lo presento para que... Cuando en una iglesia hay 50 o 100 personas como esta, que pasan de la niñez a la adultez, hermano y hermana, créame que hay que prepararse porque entonces usted va a empezar a disfrutar y a notar lo que es la verdadera herencia de Dios. Cristo murió, no para que vivamos unas vidas mediocres, sin propósito y sin fruto, sino que dice el apóstol Pablo, y aquí termino, dice Pablo que Dios dejó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese para que podamos crecer hasta ser un varón perfecto, a la estatura, a la medida y a la plenitud de Cristo. Todo el trabajo del ministerio y de la iglesia es lograr que los creyentes crezcan, que pasen de ser niños recién engendrados por el Espíritu Santo a ser hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la pasión del reino, hombres y mujeres que no se vean ahí como simples consumidores de sermones, sino como guerreros en el ejército de Dios. Y yo tengo la convicción en Cristo de que ustedes son ese tipo de iglesia, de que ustedes son ese tipo de hombres y mujeres, y de que dentro de muy poco tiempo vamos a ver un despertamiento tan grande, tan maravilloso, que ni siquiera lo podemos imaginar ahorita. Pastor Gustavo, Pastora Marcela, todos y cada uno de ustedes les quiero muchísimo. Saludos de parte de Andrea, saludos de parte del staff y el equipo de nuestra iglesia que también les conoce y les respeta. Y de verdad con la confianza en Dios de que muy pronto vamos a estar juntos, ya sea que algunos de ustedes se vengan a compartir con nosotros acá a Costa Rica o que Dios nos dé el privilegio de volver por allá. Mientras tanto, un abrazo enorme. Ustedes son muy queridos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Él es el pastor Yamil Jiménez Tabash desde Costa Rica. Pastor, muchísimas gracias. Una vez más nos sentimos honrados de que usted pueda compartir con nosotros una palabra de parte de Dios. Deseamos que en algún momento lo podamos tener de manera presencial en nuestra congregación. Y bueno, queremos agradecerle también a todos ustedes por estar con nosotros 7 noches celebrando los 8 años de nuestra iglesia Volviendo al Padre. Recuerde que mañana es el final de esta celebración y los esperamos. Si usted no se ha perdido ninguna de estas noches, bueno, no hay motivo para que se pierda la noche de mañana, que nos podamos encontrar nuevamente a las 9 en punto de la noche y podamos cerrar este tiempo con broche de oro y poder seguir celebrando y agradeciendo a nuestro amado Señor por 8 años de ver su favor, su gracia y su misericordia. Los bendecimos y deseamos que pasen una feliz noche y nos encontramos mañana a las 9 en punto.